Para entender la Unión Soviética de Stalin, no debemos mirar solo sus desfiles y sus fábricas, debemos mirar debajo, a lo que el escritor y superviviente Alexander Solzhenitsyn llamó el sistema de alcantarillado de la historia, una vasta y oculta red diseñada no para transportar agua, sino para hacer desaparecer a seres humanos. Como desechos, millones de personas fueron arrancadas de sus vidas, absorbidas por esta cloaca y canalizadas hacia un submundo helado y brutal, el archipiélago Gulag. No era simplemente un sistema de prisiones, era una realidad paralela, un continente de campos de trabajo forzado escondido en los rincones más inhóspitos del país. Su existencia permitía al régimen mantener una fachada de unidad y progreso, purgando silenciosamente cualquier elemento considerado indeseable. Este es el viaje a ese archipiélago del olvido, para entender cómo funcionó, qué significó vivir allí y por qué sus víctimas no deben ser olvidadas. La máquina del Gulag necesitaba un combustible inagotable, los enemigos del pueblo, y el motor que los producía era una sola ley, el infame artículo 58 del Código Penal soviético. No era una ley en el sentido tradicional, era una red de arrastre, con un texto tan deliberante, vago, que podía atrapar a cualquiera, por cualquier motivo. Como escribió Solzhenitsyn, no hay paso, pensamiento, acción o falta de acción que no pueda ser castigado por la mano pesada del artículo 58. Bajo la cláusula de agitación antisoviética, un campesino podía ser arrestado por lamentarse de una mala cosecha. Bajo traición, un filatelítico por intercambiar sellos con extranjeros, la culpa era irrelevante. La NKVD, la policía secreta, operaba con cuotas de arresto que debían cumplirse a toda costa. Cada región, cada ciudad, tenía un número de enemigos que encontrar. Esta cacería humana no solo servía para aterrorizar a la población, tenía un propósito económico brutal. El artículo 58 no solo definía al enemigo, lo convertía en un recurso. El Gulag fue el motor de la industrialización forzosa de Stalin. El Estado no solo neutralizaba a sus oponentes, los convertía en una fuerza de trabajo esclava para extraer oro, talar bosques y construir canales en las tierras más inhóspitas del planeta. Todo comenzaba en la noche, unos golpes en la puerta, el arresto, y luego el viaje. Un viaje que despojaba a la persona de su identidad, antes incluso de llegar al campo. La primera parada era el tren. La escritora Eugenia Ginzburg, arrestada en 1937, describió este viaje en sus memorias, El vértigo. Semanas enteras en vagones de ganado, sin espacio para moverse, sin agua, sin apenas aire, el suelo cubierto de excrementos, la sed era una tortura constante, pero el horror físico era solo el principio. Fue en esos vagones donde los prisioneros políticos, los contrarrevolucionarios del artículo 58, tuvieron su primer encuentro con los urkas, los criminales comunes, ladrones y asesinos a los que el régimen consideraba socialmente cercanos, y que desde el primer momento imponían su ley brutal, robando las últimas posesiones de los indefensos políticos. Este viaje era un rito de paso a un no lugar, una herramienta de desorientación psicológica. Al bajar del tren ya no eras un profesor o un poeta, eras un zec, un número, un alma ya preparada para el infierno que le esperaba. La vida en el Gulag era una rutina diseñada para aniquilar. A las 6 de la mañana la sirena, un desayuno miserable, gachas aguadas, un trozo de pan negro y agua caliente, luego el recuento, a veces durante horas, a 40 o 50 grados bajo cero, después la marcha al trabajo que podía durar más de una hora, 12 horas de labor agotadora sin descanso, con herramientas primitivas y ropa que no ofrecía protección alguna contra el frío siberiano. La cena, al regresar, era la misma ración miserable, y así día tras día, año tras año. La supervivencia dependía de un sistema de hambre organizada llamado la paika. La ración de comida no era un derecho, sino una recompensa. Si cumplías el 100% de tu cuota de trabajo, recibías una ración apenas suficiente para no morir. Si no llegabas, tu ración se reducía. Esto creaba un círculo vicioso. Menos comida significaba más debilidad significaba menos trabajo al día siguiente, y por tanto aún menos comida. Era una condena a una muerte lenta por inanición. Este sistema tenía un producto inevitable, el Doskodiaga, el que está llegando al final. Un esqueleto andante consumido por el hambre y la enfermedad que vagaba por el campo como un espectro. Era la encarnación de la muerte, un recordatorio constante para todos los demás de su destino más probable. La existencia del Doskodiaga revela la lógica perversa del sistema. La producción más importante del Gulag no era el oro o la madera, era el terror. Su aparente ineficiencia económica era en realidad una eficiencia letal en su función de exterminio. Dentro del infierno del Gulag existía una sociedad invertida,
una jerarquía deliberadamente impuesta por la administración. La ideología bolchevique sostenía que los criminales comunes, los urkas, eran los aliados sociales, proletarios descarriados que podían ser reeducados. En cambio, los prisioneros políticos, a menudo la élite intelectual y profesional del país, eran enemigos de clase, irreconciliables. En la práctica, esta doctrina se tradujo en el empoderamiento sistemático de los más brutales. La administración entregaba a los criminales los puestos de confianza, cocineros, jefes de barracón, personal de almacén. Estos puestos les daban poder sobre la vida y la muerte de los demás, mientras los ingenieros, médicos y profesores eran enviados a morir en las minas y los bosques. El resultado fue una ley de la selva. Los políticos eran robados, golpeados y asesinados con impunidad. Las mujeres en particular sufrían una violencia sexual constante, forzadas a convertirse en esposas de campo, de los criminales a cambio de protección o una ración extra de pan. Los guardias rara vez intervenían. Este sistema no era un accidente al enfrentar a los prisioneros entre sí. La administración destruía cualquier posibilidad de solidaridad. Los urkas funcionaban como una policía interna, manteniendo a los políticos aterrorizados y desunidos, garantizando el control total del régimen. Pero, ¿qué le sucede al alma humana en un lugar así? Los testimonios de los supervivientes nos ofrecen respuestas contradictorias y profundas. Son una investigación sobre los límites de la humanidad. Varlam Salamov, que pasó 17 años en Colima, el corazón más helado del archipiélago, ofreció la visión más desoladora. Para él, el Gulag era una experiencia puramente destructiva. Escribió: «La experiencia de los campos es negativa por completo, negativa hasta el último instante. Allí el hombre solo se vuelve peor, y no puede ser de otro modo». Salamov observó la desintegración de los lazos humanos. «Aprendí que la amistad y la solidaridad nunca surgen en condiciones difíciles, verdaderamente severas, cuando la vida está en juego. Aprendí que la malicia es la última emoción humana en sobrevivir». Pero otras voces contaron una historia diferente. Eugenia Ginzburg, en medio del horror, encontró destellos de humanidad. Para ella, la supervivencia no era solo física, sino espiritual. La recitación secreta de poemas de Pushkin, una palabra amable de un médico, la amistad inquebrantable con otra prisionera, eran anclas que le mantenían conectada a la vida. Estos testimonios no son solo crónicas, plantean una pregunta fundamental. ¿Es la moralidad un lujo que desaparece bajo una presión insoportable, como creía Salamov? ¿O es una cualidad intrínseca del espíritu humano que, como demostró Ginzburg, puede sobrevivir incluso en el infierno? El Gulag nos obliga a confrontar el núcleo mismo de lo que significa ser humano. En un lugar donde la fuga era un suicidio y la rebelión armada impensable, la resistencia adoptó otras formas. No se trataba de luchar contra los guardias, sino de luchar por la propia alma. La verdadera resistencia era interna. Resistir era negarse a convertirse en un delator. Resistir era compartir el último trozo de pan. Varlam Salamov se enorgullecía de una sola cosa: no haber enviado a nadie a la muerte, no haber denunciado a nadie. Resistir era memorizar y recitar poesía, mantener viva la cultura frente a la barbarie. Quizás la forma más poderosa de resistencia fue el arte. Eufrosinia Kernosvskaya, una prisionera, documentó su calvario en cientos de dibujos. No son solo ilustraciones, son testimonios, actos de protesta. Cuando la NKVD le exigió que firmara una confesión falsa, ella usó el papel y el lápiz para dibujar su celda. Un acto de desafío silencioso pero absoluto. Sus dibujos eran, en sus propias palabras, un antídoto contra el horror que la rodeaba. El objetivo final del Gulag era la deshumanización, convertir a millones de individuos en una masa anónima de esclavos, en un sistema diseñado para aniquilar el yo. El acto de crear era la afirmación más radical de la individualidad. Era una forma de gritar en silencio: no soy un número, soy una persona y esto es lo que vi. El Gulag fue la expresión máxima de la tiranía totalitaria, un instrumento de terror político y una gigantesca empresa económica basada en la esclavitud. Fue formalmente desmantelado tras la muerte de Stalin en 1953, pero no sin antes devorar millones de vidas y dejar una cicatriz imborrable en la memoria del siglo XX. Varlam Salamov escribió que ni un solo hombre en el mundo debería conocer que es un campo de trabajo, pero ya que existieron tenemos el deber de no olvidar, de escuchar estas voces que nos llegan desde el archipiélago del olvido como una advertencia perpetua de la fragilidad de la civilización y del precio de la libertad. Si te ha parecido interesante y has aprendido algo nuevo el día de hoy, te agradecería que compartieras el vídeo con seres queridos para que esta historia no se olvide, te suscribieras al canal y un fuerte abrazo.